Hola, mi nombre es Karen Rincón y hoy voy a hablarles sobre mi trabajo. La primera pregunta es las transformaciones del pensamiento frente a las lecturas de la política en el mundo antiguo. De primero les voy a leer pues lo que investigué y lo que voy a llevar a cabo dentro de pues la presentación, y luego daré pues mis opiniones al respecto de todo lo que he dicho y un resumen corto. Como primera instancia vamos a hablar del pragmatismo sobre el idealismo. Mientras que los pensadores antiguos como Platón y Aristóteles a menudo se centraban en las ideas idealistas de la justicia y mejor forma de gobierno, Maquiavelo adopta en un enfoque pragmático. Él argumenta que los líderes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el poder. Segundo, la separación de la moral y la política. En la política antigua, especialmente en la obra de Aristóteles, había una fuerte conexión entre la ética y la política. Maquiavelo rompe con esta tradición al afirmar que la moralidad no debe interferir con las decisiones políticas. Un príncipe, según él, debe actuar. Tercero, la naturaleza humana. Maquiavelo tiene una visión más cínica de la naturaleza humana en comparación de sus predecesores. Mientras que muchos pensadores antiguos creían en la capacidad de las personas para el bien y la virtud, él argumentaba que los seres humanos son inherentes egoístas y propensos a la corrupción. Cuarto, contexto histórico y dinámicas del poder. A diferencia de las concepciones estratégicas del gobierno en el mundo antiguo, Maquiavelo reconoce que la política es dinámica y cambia con el tiempo. Él analiza que las circunstancias específicas de su época, como la fragmentación política de Italia, y cómo estas influyen en las estrategias del poder. Lo que podemos ver reflejado según todo lo que hemos leído y las comparaciones que tiene es que Maquiavelo no tenía ninguna corriente de pensamiento igual a la de Platón o Aristóteles, siempre iba como a la contraria y era como un punto de vista más no social, sino más interno de él mismo, o sea que él no compartía pues casi ninguna de los pensamientos ni corrientes que vemos en esa época. Segunda parte, conexión de la obra del autor con la experiencia política y vital de Maquiavelo. Primero voy a leer el concepto y luego voy a dar mi punto de vista o un resumen sintáctico de lo que hemos visto. Contexto político de Italia. Maquiavelo vivió en una Italia fragmentada y en conflicto, donde diversas ciudades o estados y familias poderosas competían por el dominio. Esta inestabilidad influyó en su análisis de la necesidad de liderazgo fuerte y eficaz para mantener la paz y la unidad, temas centrales en El Príncipe. Experiencia diplomática. Como funcionario diplomático en la República de Florencia, Maquiavelo tuvo la oportunidad de observar cerca las dinámicas políticas y estrategias del poder de varios líderes europeos. Esta experiencia práctica le permitió desarrollar un enfoque realista y pragmático sobre la política, que se refleja en sus recomendaciones a los príncipes. La reflexión tras la caída de la República. Después de ser destituido con el regreso de Medici, Maquiavelo se enfrentó al desagravio y la decepción. Su experiencia personal de la pérdida y su observación del fracaso de los líderes de su tiempo lo llevaron a cuestionar las ideas idealistas sobre la política, adoptando una perspectiva más cínica y fragmentada. Anhelo de unificación. A través del príncipe, Maquiavelo expresa su deseo de que Italia sea unificada bajo el liderazgo fuerte. Su obra es un intento de influir en los líderes para que adopten un enfoque eficaz que lleve a la estabilidad y la paz entre el contexto caótico. Consejos basados en la realidad. Los consejos que ofrece en El Príncipe están basados en su análisis de la historia y su experiencia vivida. Su famosa afirmación de que el fin justifica los medios proviene de su comprensión de que en la política a menudo se requiere hacer lo que sea necesario para mantener el poder y la seguridad. En resumen, El Príncipe no solo se trata de una obra teórica sobre el poder, sino también es un reflejo directo de las vivencias y experiencias de Maquiavelo, que busca proporcionar una guía práctica para el liderazgo en un entorno político complejo y de constante cambio.
Pues en resumen lo que podemos ver reflejado en esta obra es todas las vivencias que vive Maquiavelo en Italia, ya que pues su contexto histórico y político lo hace reflejar una realidad afectada por este mismo. Tercero, legados de la obra de Maquiavelo para el pensamiento político. Pragmatismo político. Maquiavelo es conocido por su enfoque realista y pragmático. Su afirmación de que el fin justifica los medios ha influido en una forma en que los líderes y los teóricos políticos aborden la moralidad en la política. Se ha convertido en un principio fundamental de esta. La separación de la ética y la política. Su idea de que la política puede ser y debe ser considerada independiente de la ética ha generado profundo debate sobre la moralidad y la gobernanza. Esta separación ha influido en numerosos pensadores posteriores que han exportado las implicaciones éticas de las decisiones políticas. Análisis de la naturaleza humana. Maquiavelo presenta una visión cínica de la naturaleza humana, sugiriendo que las personas inherentemente egoístas y que propensas a la corrupción, en este enfoque han llevado a su análisis más profundo de las motivaciones humanas en la política, influyendo en las teorías sobre el comportamiento político y la gobernanza. El Estado como entidad soberana. Maquiavelo resalta la importancia del Estado y el papel del líder de la estabilidad. Su enfoque en el poder estatal ha contribuido en la formación del concepto moderno de la soberanía y la legitimidad del poder político. Influencia en la ciencia política. El Príncipe es considerado uno de los primeros textos en la ciencia política, estableciendo una metodología para el estudio del poder y la gobernanza. Su análisis histórico y político ha influido en las generaciones de teóricos y políticos. Inspiraciones para los líderes y movimientos. Las ideas de Maquiavelo han sido adoptadas y adaptadas por diversos líderes y movimientos a lo largo de la historia, desde los líderes autoritarios hasta los pensadores republicanos. Su obra ha servido como guía y advertencia sobre la naturaleza del poder. Crítica y reinterpretación. El legado de Maquiavelo también influye en críticas y reinterpretaciones. Su obra ha sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas, incluidas la feminista, la liberal y la marxista, lo que ha implicado el debate sobre la política y el poder. En resumen, el legado de Maquiavelo se manifiesta en su impacto duradero en la teoría política, su influencia en la práctica del liderazgo y su capacidad para provocar un debate crítico sobre la ética y la naturaleza del poder. Su obra sigue siendo relevante en el análisis político contemporáneo. En resumen, esta obra nos deja pues bastantes legados en bastantes ámbitos y es todavía aún un debate que se lleva pues con bastantes aspectos del liderazgo y sobre la política y cómo se corrompe el humano por tener tanto poder, por el exceso de poder. Gracias.